Muy buenas noches para todos mis hermanos de Iglesia de Integración Cristiana. Damos gracias a Dios por este tiempo. También damos la bienvenida a todos amigos y conocidos que nos escuchan a través de las redes. Y también le damos la bienvenida a aquellas personas que hoy se acercan a este video. Y no es casualidad, porque en Dios no hay casualidad. Dios quiere hablarnos a todos. Y cuando Él nos quiere hablar, instruir, nos lleva a donde debemos ir. Debemos ser sensibles para reconocer esa dirección divina. Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexión de tu bendita palabra, Señor. Te la presentamos para que esta palabra podamos entenderla y comprenderla, Señor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, porque hay cosas que no entendemos y hay otras que nos cuestan entender, Señor, y aceptar, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu mensaje. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento y que haya poder en tu palabra, Señor, que nosotros la escuchemos con esa libertad, con ese discernimiento, con esa gran atención, Señor, porque en tu palabra siempre hay poder, pero a veces nosotros somos los que la obstaculizamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. El día de hoy vamos a reflexionar en el capítulo 24 del libro de Segunda de Samuel. En este libro se nos relata cuando David hizo un censo militar. Dice la escritura en el versículo 1 que el Señor se había enojado con Israel e hizo que David se volviera contra los israelitas, ordenándole que levantara un censo. Cuando David ordena al jefe de su ejército, a Joab, que hiciera el censo, Joab le dice, acepta, pero le hace una pregunta. ¿Por qué quiere su majestad hacer tal cosa? Sin embargo, Joab hace el censo, realiza el censo por toda la tierra de Israel y por toda la tierra de Judá y da el informe que fueron 800,000 hombres en Israel que podían pelear a espada y 500,000 hombres en Judá. Entonces David se sintió avergonzado por haber ordenado el censo y dijo al Señor, Señor, he cometido un grave pecado, he sido un tonto, te ruego me perdones. ¿Por qué David cometió un pecado? Porque el Señor nos ha dicho en su palabra que no es con ejército ni con espada, sino que es con su Santo Espíritu que nosotros podemos ganar las batallas. Nosotros vivimos en un mundo físico, pero todo lo que ocurre en este mundo físico es espiritual, porque nosotros este mundo físico es el reflejo de lo espiritual, así como nuestro cuerpo físico a través de la luz refleja una sombra, ocurre algo semejante con lo espiritual. Hay un mundo espiritual, todo es espiritual. Y ese mundo espiritual se refleja en una sombra. Y esa sombra es lo físico. Lo que nosotros vemos físicamente es la sombra de lo espiritual. Entonces todo lo que ocurre aquí es espiritual. Por eso David reconoce que no es lo físico, sino lo espiritual. Dios puede ganar la batalla con un solo hombre o con 100,000 hombres. Eso no es representativo para Dios, porque es con el Espíritu de Dios que se ganan las batallas. Entonces, cuando David se levantó a la mañana siguiente, Gad, el vidente de David, Gad, vidente, significa que Gad era el profeta de David. Anteriormente se le decía vidente a los profetas. Entonces Gad, el vidente de David, recibió este mensaje del Señor. Ve y dile a David que el Señor dice, escoge entre 3 castigos, ¿cuál prefieres? Cuando nosotros pecamos delante de Dios, Dios nos corrige. No nos gusta la palabra castigo,
pero la escritura dice que el padre que ama a su hijo disciplina. Dios nos corrige, no es más que castigo, para que podamos asimilarlo, Él nos corrige. Gad fue a ver a David, le informó el asunto y le dijo: escoge entre 3 castigos, 3 años de escasez de alimentos para ti y tu tierra, 3 persecución de parte de tus enemigos durante 3 meses o 3 días de epidemia en tu país. Piénsalo, escógelo y dime que yo se lo comunique al Señor que me envió. Entonces me llama la atención porque resulta que en el alfabeto hebreo, en el alfabeto hebreo está conformado por solo letras, no hay vocales. Y resulta que cada letra está asociada a un número. En el caso, la letra Gimel, la G, tiene el valor de 3. Y si miramos ese significado de esa letra, ¿qué significa? Camello, puente, benevolencia. O sea que estamos viendo la benevolencia de Dios en esa corrección. Si miramos, si podemos entender ese término puente, significa que cada vez que nosotros pecamos nos estamos alejando de Dios. Pero Dios en su infinito amor tiende un puente entre nosotros y Él, para que podamos acercarnos. Y sabemos que ese puente es a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la única forma que tenemos que llegar, de llegar a nuestro Padre Dios, porque Él es quien nos justifica de nuestros errores, de nuestros pecados, si nosotros nos acercamos y los confesamos. Entonces, David le dijo a Gad: estoy en un verdadero aprieto, porque es mejor que nuestro castigo venga del Señor y no de la gente. Nosotros somos como vasijas de barro que el Señor nos ha creado, nos ha dado forma, Él nos hizo. Él sabe cuál es nuestro plan, cuál es nuestro fin, nuestra finalidad, cuál es ese objetivo que nosotros debemos cumplir en esta vida. Él nos ha dado ese plan, esa finalidad, porque Él nos hizo. Él tiene el poder porque Él nos creó. A veces cuando no entiendo por qué debemos obedecer a Dios, me acuerdo de esa vasija y me pongo en el lugar que yo hago una vasija y que la vasija se rebele contra mí diciéndome que por qué. Entonces, muchas veces nosotros somos como esa vasija que se rebela contra Dios. Entonces dice que el Señor envió una enfermedad. David dijo que era mejor que que el castigo venga de Dios y no de la gente. Si miramos la escasez de alimentos y la persecución, hay influencia humana, mientras que en la enfermedad solamente puede haber la intervención divina para sanar. Y entonces David escogió la enfermedad y dice que hubo más de 70,000 hombres muertos, pero cuando el ángel destructor iba a destruir a Jerusalén, el Señor le dijo: basta, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Araúna. Ahora viene cómo David reconoce y le dice al Señor: Señor, el que pequé fui yo soy el que hizo el mal, mi pueblo, ellos solamente me siguieron como ovejitas, no hicieron nada malo, tu castigo caiga sobre mí y sobre la familia de mi papá. Ahí en ese momento él está pidiendo que el castigo caiga sobre él y sobre la familia. A veces no debemos nosotros pedir castigo ni pedir hacer eso, porque nosotros no debemos traer como maldición a nuestra vida. Debemos aceptar la corrección de Dios, aceptar que Dios nos corrija, pero nosotros no autocondenarnos. Solamente, Señor, hice mal, perdóname. Debemos pedir el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Entonces, ese día Gad fue a ver a David y le dijo: ve, construye un altar para el Señor en un lugar donde se trilla el trigo. Cuando nosotros pecamos delante de Dios, debemos levantar ese altar. Y además hacer otra cosa que dice David. Entonces David habló con
con Araúna, que era el dueño del territorio donde estaba el lugar donde se trilla el trigo, y le pidió que se lo vendiera. Araúna se lo quería regalar, pero David, ¿qué le dijo? Que el Señor tu Dios acepte con agrado tus ofrendas. Pero el rey le dijo a Araúna, no, yo te compro el lugar al precio justo porque no voy a ofrecer al Señor algo que te pertenece, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificios que no me cuesten nada. Entonces, delante de Dios debemos levantar un altar, pero también debemos ofrecerle algo que nos cueste sacrificio. No debemos darle regalías ni lo mínimo, sino debemos darle algo que nos cueste, como aquella viuda que dio todo lo que tenía, su moneda era todo lo que tenía y el Señor dijo que ella dio todo lo que tenía, que fue la que dio la ofrenda más grande, aunque su moneda fuera la de menor valor. Delante de Dios debemos hacer esas dos cosas para corregir nuestros pecados. Y así lo hizo David, construyó el altar para el Señor y ofreció el sacrificio. Dice que compró bueyes y el lugar donde se trilla el trigo por 50 monedas de plata. El Señor escuchó la oración de David por su país y detuvo la enfermedad que había enviado a Israel. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de su Santo Espíritu reflexionemos en ella, Señor, y que esta palabra tome sentido en nuestra vida y la podamos poner por práctica, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.